El objetivo de esta prédica de hoy día es poder hacer del 2014 el mejor año de nuestra vida. Quiero comenzar diciendo esto. No sé si ustedes conocen un asiento bien gringo, por así decirlo, una silla como una silla reclinable, que es grande y es de cuero, se llama Lazy Boy. No sé si lo han escuchado nombrar o lo han visto. El objetivo de este asiento, un asiento individual, es crear el asiento más cómodo del mundo. Es un asiento de cuero, increíblemente cómodo. Algunos tienen termostato, en otras palabras, si tienes frío, ¿cierto? Está calentito el asiento. Si tienes calor, tiene unos pequeños agujeros donde puedes sentarte y está heladito. Tiene unos parlantes que tú puedes ver televisión y escuchar todo en estéreo. Algunos tienen un pequeño refrigerador en este lado donde tú puedes poner tus latas de bebida o tu lata de cerveza, ¿cierto? Y que se mantiene helado durante todo el tiempo que tú necesites. El objetivo de este asiento es proveer la mayor comodidad posible para la persona que se sienta en esta silla. Y estos asientos son muy caros, pero se venden mucho, porque ¿a quién no le gusta estar cómodo? ¿Cierto? Obviamente, que de una u otra manera todos nosotros buscamos. Para mí con la Dani también. Nos encantaría que todos los días pudiéramos acostarnos y estar durmiendo a las 10:30 de la noche, ¿cierto? Con la luz apagada, ¿cierto? Haciendo tuto. Cuando estamos a mediados del segundo semestre del año, ¿cierto? Tirando para el final, hay un cansancio que se produce, ¿cierto? Ustedes saben a lo que me refiero. Y lo único que queremos es acostarnos, dormir, porque estamos muy cansados. De hecho, a la Dani le decía, más o menos en esa fecha, a mediados del segundo semestre, decía, Dani, ¿sabes que estoy sintiendo el peso de la semana? Estoy sintiendo el peso del día. Lo único que quiero es acostarme a dormir. Y la Dani me dice, pero es lunes y son las 10 de la mañana. Y yo digo, sí sé, pero estoy cansado. Quiero acostarme a dormir. Todos nosotros hemos pasado por esto. La comodidad es algo que todos nosotros anhelamos en cierta forma. Y muchas veces tomamos decisiones sobre la base de lo que nos acomoda, ¿cierto? Si vamos a un restaurante, me sentí cómodo, vuelvo, lo recomiendo, me sentí cómodo, me gustó cómo me atendieron. Voy a un mall o una tienda, etcétera, me gustó el servicio, ¿cierto? Me atendieron bien, entré al lugar y como que me sentí cómodo, me gustó. Lo recomiendo, ¿cierto? Vuelvo a ese lugar. Tomamos decisiones muchas veces en nuestra vida sobre la base de nuestra comodidad. Y en el mundo está bien porque pagamos para un buen servicio. El problema es cuando traemos esa misma mentalidad a la iglesia. Y de esto quiero que hablemos un poco hoy día. Vamos a hablar hoy día sobre la razón por la cual nosotros nos reunimos. La razón por la cual somos parte de esta iglesia. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en la iglesia cristiana de Quilpué? Vamos a orar. Señor Jesús, quiero pedirte, como siempre te lo hemos pedido, Señor, que tú puedas hablarnos hoy día, que podamos escuchar tu voz, hacer tu voluntad y que la palabra que escuchemos hoy día no solamente sea información, pero que sea transformación, porque es el objetivo de tu palabra, Señor. Pedimos por esto, pedimos también específicamente por nuestra hermana Morín, que en este momento está en su casa, ella tuvo un accidente, pedimos que ella pueda ser 100% recuperada, te damos gracias porque tú ya interveniste, Señor, y ella está mucho mejor y va a estar bien en los próximos días. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía en la prédica la semana pasada, hablamos de una frase y esta frase era: información sin transformación es una ilusión. ¿Qué es lo que significa esto? Hay un concepto teológico que es santificación. ¿Qué es lo que significa la santificación? Este proceso de transformación. Cuando Cristo nos rescata, cuando Cristo nos salva, nosotros pasamos de la muerte a la vida, pasamos a ser parte de la familia de Él, entramos en un proceso, y lo hemos hablado antes, un proceso que se llama santificación, en el cual nosotros a medida que va pasando el tiempo nos vamos pareciendo más a Cristo. Y este proceso de santificación es, en el fondo, evidencia de que somos realmente creyentes. Hablábamos la semana pasada de Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decíamos que a veces asumimos de que creer es decir, profesar, ¿cierto? O tener la información en nuestra mente.
Pero hablábamos de una gran diferencia entre profesar y creer. Decíamos que profesar es lo que decimos creer, ¿cierto? Y que creer no tiene nada que ver con lo que hablamos necesariamente, sino que lo que creemos es cómo nosotros vivimos. Hablamos de eso la semana pasada y decíamos que la visión de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana, es que puedes alcanzar a nuestra ciudad con el mensaje de Cristo. Pero lo que no queremos lograr, o sea, el objetivo que nosotros no tenemos, es transformar nuestra ciudad en gente que simplemente diga lo correcto o piense lo correcto, sino que entren en este proceso de santificación, de parecerse cada vez más a Cristo. Es ese nuestro llamado. Y lo que quiero que hablemos hoy día es que ese proceso de transformación, ¿cierto? Información sin transformación es una ilusión. Ese proceso de transformación no se puede producir en la comodidad de nuestro asiento reclinable. Es imposible, es una imposibilidad. El otro día vivíamos con la Dani, con mi esposa estábamos viendo un gimnasio nuevo que se puso. La Dani va a comenzar a ir al gimnasio, es su resolución de año nuevo, fuimos para allá. Y llegamos al gimnasio, yo la esperé en el auto, ella subió, fue, ¿cierto? Vio todo y volvió súper contenta. Vio las máquinas y todo, estaba súper feliz. Y el instructor le mostró el lugar y llegó súper contenta diciendo, hoy me encantó el lugar y me dice, pero lo que más me gusta de todo lo que vi son los asientos de las bicicletas porque son de son de este porte. Y me decía, voy a estar tan cómoda haciendo ejercicio. Y yo dentro mío pensaba, no se lo dije obviamente porque en 11 años de matrimonio he aprendido que algunas cosas no debemos decirlas, pero parece que no aprendí también porque lo estoy diciendo en público. Lo que no le dije fue que dentro de mi mente yo pensaba, o sea, uno no va al gimnasio a estar cómodo. Uno se acuesta a dormir para estar cómodo. Pero a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Pensamos que venir a la iglesia es estar cómodo. Pensamos hay mucha gente que va de iglesia en iglesia buscando comodidad, buscando un lugar donde ellos puedan estar cómodos. Ahora, el objetivo de la iglesia no es producir incomodidad, pero tampoco el objetivo es encontrar un lugar donde nosotros simplemente podamos estar cómodos. Lo mismo es cierto en un gimnasio, uno puede ir de gimnasio en gimnasio buscando los asientos más cómodos, pero lo que uno necesita es buscar un lugar donde uno pueda cumplir sus objetivos físicos, por así decirlo. Lo mismo es cierto en la iglesia. La iglesia no es un lugar para simplemente estar cómodos, sino que es un lugar para nosotros poder cumplir nuestros objetivos espirituales. Es imposible crecer en la comodidad, se lo pueden anotar, es muy importante. Es imposible crecer espiritualmente en la comodidad, como la persona que va al gimnasio y pasó todo el día conversando y después dice, bueno, fui al gimnasio, sí, pero no hiciste nada. Es imposible crecer en la comodidad, lo que es cierto físicamente también es cierto espiritualmente. Por lo tanto, el rol de la iglesia no es proveer un espacio de comodidad necesariamente, tampoco de incomodidad, pero no es el objetivo producir un espacio de comodidad, sino que crear una instancia para crecimiento espiritual. Volviendo al ejemplo del gimnasio, hay muchos ejemplos de gimnasio. Volviendo al ejemplo del gimnasio, si tú vas al gimnasio y tienes objetivos que quieres lograr, objetivos físicos, ¿cierto? Quieres, no sé, tener más masa muscular o quieres bajar tu índice de grasa, etc. Uno al esforzarse, después de pasar un tiempo en el gimnasio, ¿cierto? Y uno logra los objetivos, uno dice que bien, logré mis objetivos físicos, ¿cierto? Lo que quería lograr como resultado de todo este esfuerzo. Uno nunca se arrepiente de haber ido al gimnasio. Uno se arrepiente de no haber ido al gimnasio. Uno nunca se arrepiente, ¿cierto?, de haber comido sano. Uno se arrepiente de ese completo extra que se comió, ¿cierto? De eso uno se arrepiente. Lo mismo, ¿cierto?, en lo espiritual, ¿cierto? Es importante este crecimiento espiritual. Este crecimiento espiritual es lo que nosotros proveemos como iglesia. Ahora, lo otro que es bueno también es cuando uno descansa, ¿cierto? Después de salir a correr, ¿cierto? Uno se cansa, ¿cierto? Y llega un momento en que uno descansa de todo el esfuerzo que hizo. Y esa parte también es buena, pero el resultado del trabajo. Una cosa que me decían después que terminó el evento del árbol, ¿cierto? El árbol que canta, algunos se me acercaban y me decían, ¿cómo te sientes? Cansado.
Muchos de los que trabajamos en el árbol también. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero contento. ¿Por qué? Porque es un cansancio que viene resultado de un esfuerzo. No es un cansancio que viene como resultado de la flojera. Y yo quiero decirle que lo mismo es cierto en nuestra vida espiritual. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y en el 2014, si hay algo que yo les puedo garantizar, es que Dios va a estirar nuestra fe, o nos va a desafiar a estirar nuestra fe, o nos va a desafiar a dar nuestro siguiente paso en nuestro caminar con Cristo. El 2014 va a pasar eso. Y a algunos nos va a incomodar, ¿cierto?, este proceso, pero a la larga les garantizo que vamos a tener satisfacción. Lo que es cierto para todos los que estamos aquí es que tenemos un siguiente paso en nuestra relación con Cristo. La pregunta no es si tenemos o no tenemos un paso, la pregunta es ¿qué paso tenemos que dar en nuestra relación con Cristo? Para algunos es un paso fácil, para algunos es un paso difícil, para otros el siguiente paso que ustedes tienen que tomar aparentemente es imposible. ¿Cuáles son estos siguientes pasos que algunos de ustedes, algunos de nosotros quizás tenemos que tomar en este año? Quizás tenemos que dejar alguna adicción, quizás tenemos que dejar un hábito, quizás tenemos que perdonar a alguien, quizás tenemos que comenzar a permitir que Dios controle nuestra ira, quizás tenemos que dejar algún área en nuestra vida en la cual nosotros tenemos algún tipo de violencia, quizás nuestro siguiente paso es bautizarnos, quizás nuestro siguiente paso es dejar de decir tantas malas palabras, dejar de ser tan chismoso, quizás el siguiente paso es terminar alguna relación con alguien, quizás es comenzar a servir en algún ministerio de nuestra iglesia, quizás es comenzar a diezmar, quizás es comenzar a leer la Biblia todos los días, quizás es comenzar a compartir nuestra fe, no sé. Pero todos tenemos un siguiente paso. Y este año es un buen año para dar ese paso. Ahora, no asumamos de que el siguiente paso que nosotros tenemos que dar va a ser fácil. No lo asumamos. Volviendo al ejemplo del ejercicio físico. Me acuerdo en la década del 80, no sé si algunos se acuerdan de esto. Bueno, yo tengo una imagen de esto. Algunos quizás se acuerdan. Había un cinturón, ¿no se acuerdan? ¿No? Un cinturón que te hacía las abdominales. Me acuerdo que lo veía por la tele y veía a personas con cuerpos esculturales, ¿cierto? Con calugas y mujeres con cuerpos perfectos que se ponían esta cuestión acá, un cinturón negro creo que era, y uno los veía por la tele y estaban viendo televisión o estaban leyendo el diario y decían, tú te pones este cinturón y lo único que tienes que hacer es ponerte el cinturón, dejártelo puesto, ¿cierto? Conectarlo, no sé si era pilas, no me acuerdo, y no tienes que hacer nada. Y el ejercicio se va a hacer por ti. Y dije, pero qué espectacular un artefacto de este tipo. No tenía el dinero para comprarlo, era muy chico, pero me interesó el tema. Y estaba en la casa de un amigo y me acuerdo que en una caja vi este producto. Y le pregunté a mi amigo si podía usarlo, para probarlo. Y me lo puse, ¿cierto? Y lo encendí. O sea, era un shock eléctrico, realmente. Yo dije, esta cuestión no debería ser legal porque me dolía tanto las abdominales y era tan diferente a lo que yo había visto por la televisión que me lo tuve que sacar rápidamente y dije, esta cuestión es puro dolor nomás, puro dolor. Entonces lo que yo pensaba que iba a ser fácil terminó siendo totalmente lo opuesto. Lo mismo es cierto en nuestra vida espiritual. Es iluso asumir de que el caminar con Cristo es un proceso fácil. Es un proceso que da resultados, que nos da satisfacción, pero no es un proceso fácil. Es imposible crecer espiritualmente en la comodidad, pero al final del día tenemos tremenda satisfacción. Este proceso lo vemos vez tras vez en la Biblia, ¿cierto? Cuando Pedro camina, ¿cierto?, sobre el agua, cuando Moisés va a poner la vara, ¿cierto?, para abrir el Mar Rojo, cuando Josué comienza a dar las vueltas a través de Jericó, ¿cierto? Está en este momento en que uno dice, Dios me estás pidiendo que yo haga algo, estoy a punto de dar el paso y está en ese proceso en que, ay, no sé, Señor, yo sé que me lo estás pidiendo y simplemente te tiras y caes en las manos de Dios. Y creo que somos todos llamados a vivir así, a caer en las manos de Dios. Porque de ahí para adelante, en ese proceso comenzamos a crecer espiritualmente cuando caemos en las manos de Dios. Me acuerdo cuando estábamos preparando todo para el evento del Árbol que Canta. El sonido tenía que llegar el miércoles porque el evento comenzaba el jueves y el sonido tenía que llegar el miércoles en la noche.
No llegó, esperamos, llamamos a la persona, no contestaba el teléfono, dijimos, ¿qué va a pasar? Si no hay sonido, no hay evento. Al otro día lo seguíamos llamando, no pasaba nada. 3:30 de la tarde, llamamos por teléfono, finalmente nos contesta la persona del audio y nos dice, lamentablemente no voy a poder ir, no voy a poder llevar los equipos, no voy a poder estar. Y yo le conté a la Dani y yo me empecé a reír. Ahora, esa risa que está combinada con el cansancio, ¿cierto? Esa risa cuando uno dice realmente no sé qué está pasando aquí y es tan como terrible, por así decirlo, que te empiezas a reír. Yo me imaginaba tratar de explicarle a la gente a medida que iba llegando hasta miles de personas, decirles tienen que devolverse porque no hay evento. Y me daba risa porque realmente en ese momento lo que sucediera después de eso tenía que ser un milagro. Y me daba risa porque había caído en las manos de Dios. Y lo que sucediera después de eso era 100% obra de Dios. Ustedes saben, el evento salió bien y todo. Pero creo que nosotros somos llamados a vivir un poco así. Vivir en las manos de Dios. Y la pregunta que les quiero hacer y la pregunta que me quiero hacer a mí mismo también es ¿cuándo fue la última vez que caíste en las manos de Dios? Y que simplemente tú dijiste, ya Dios, si tú no intervienes en esto, estoy sonado. Y ves cómo Dios obra. Cuando Dios se hace real, cuando se hace palpable, cuando casi que lo puedes oler, casi que lo puedes tocar, la presencia de Dios. Algunos de ustedes se acuerdan del primer amor con Dios. Uno dice, me acuerdo de ese tiempo cuando recién tuve mi encuentro con Cristo y Dios para mí era tan real, era como que estaba en mi primer amor y todo lo que vivía, yo veía a Dios en todas las cosas y veía como Dios estaba tan cerca mío, pero pasa el tiempo y nos empezamos a acomodar en nuestro asiento reclinable, ¿cierto? Y Dios parece un poco más distante que antes. Nosotros no somos llamados a estar cómodos, sino a crecer. Y en la comodidad no crecemos. Y si no estamos creciendo, no somos cristianos saludables. ¿Por qué? Lo mismo que es cierto en la naturaleza, es cierto en nuestra relación con Dios. Las cosas saludables crecen, ¿cierto? O sea, un niño saludable, un niño que crece, una planta saludable, una planta que crece, un árbol que es saludable, es un árbol que crece. Lo mismo es cierto en nuestra vida espiritual. Si somos cristianos saludables, vamos a crecer. Es imposible no crecer si somos cristianos saludables. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. En otras palabras, si yo veo a cualquiera de ustedes hoy día, enero del 2014, y pasa un año, enero del 2015, si tú eres un cristiano saludable, tú vas a ser mejor papá, vas a ser mejor esposo, ¿cierto? Vas a ser mejor hijo, te vas a parecer más a Cristo. Este es el crecimiento que debe producirse naturalmente en un cristiano saludable. Hay un proceso del cristiano saludable que Pablo lo describe muy bien, que es la formación de Cristo en ti. Gálatas 4:19 dice, queridos hijos, por quienes vuelvo, dice, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y este proceso de formación de Cristo en nosotros es imposible que suceda en la comodidad, es imposible. Ahora, yo sé que todos nosotros queremos ser maduros espiritualmente, que queremos crecer espiritualmente, que queremos intimidad con Cristo, que queremos ser usados por Él, pero es imposible hacerlo si no nos movemos, si estamos simplemente cómodos. Volviendo a otro ejemplo del ejercicio, yo diría que la elongación es la peor parte del ejercicio, es horrible. Yo odio hacer elongación, porque es puro dolor. O sea, yo elongo muy poco y cuando lo hago, en mi mente digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo único que estoy haciendo es sufrir, no veo ningún resultado, no me gusta, simplemente me duele. Creo que nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida espiritual. A veces Cristo está estirando, está elongando nuestra fe y lo único que sentimos es dolor en nuestra vida y no entendemos por qué Dios está permitiendo que nosotros vivamos a través de esto si no entendemos por qué y lo único que estamos sintiendo es dolor. Y algunos lo están viviendo en este momento. Situaciones dolorosas
financieramente. Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida? Lo único que estoy sintiendo es dolor financiero y no entiendo el propósito de esto. En alguna relación solamente estoy sintiendo dolor, Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo en mi vida? No quiero seguir sintiendo este dolor. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando en mis relaciones cuando no entiendo? No entiendo, lo único que siento es dolor. Algunos físicamente o tienen familiares que están enfermos y dicen, no entiendo por qué solamente está pasando por dolor. No entiendo el propósito, no lo estoy viendo. Pero tenemos que confiar de que lo que decía Pablo respecto a los Gálatas también es cierto en nosotros, de que Cristo está siendo formado en nosotros. Jeremías 18, Dios le está hablando al profeta respecto a Israel y está diciendo que Israel en las manos de Dios son como barro en las manos del alfarero. Y así somos nosotros. Nosotros estamos en las manos de Dios y Él nos está formando y Él es Dios, Él hace con nosotros lo que Él quiera. Él es el alfarero, nosotros somos el barro, es la imagen que está usando aquí. Lo bueno es que Dios es un Dios bueno y que Dios nos ama y que quiere formar a Cristo en nosotros, no cualquier cosa. Y tenemos que confiar en eso. Y si nosotros lo permitimos, Dios va a formar a Cristo en nosotros, pero no es fácil. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Para algunos de ustedes quizás la figura del alfarero con el barro es una figura muy suave, por así decirlo. A veces se siente más como si fuera un escultor con un cincel, ¿cierto? Formando sus vidas y lo único que sienten es dolor. Y no entienden la figura que está haciendo el escultor. No la entienden porque es muy temprano. Lo único que sienten, ¡pum!, son los cincelazos en el cuerpo y no entienden por qué están pasando por esto. Pero tenemos que confiar de que lo que Dios está formando es a Cristo en nosotros porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Confiando en que lo que dice Romanos 8:28 es cierto. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Uno dice, claro, lo he escuchado 1000 veces, pero no siento que sea así en mi vida. Como el ejemplo que he usado antes de este padre que estaba en el living y escucha que su hija está en la cocina. Y le dice, papá, quiero presentarte a mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga. El papá escuchaba y decía, mi amiga, ¿por qué? Una amiga, ¿cierto? En la cocina, entra a la cocina y resulta que la amiga que tenía era un escorpión que se le acercaba. Y el papá va corriendo y la saca rápidamente, ¿cierto? Con mucha violencia. Y la niña lo único que hace es llorar, 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 ¿cierto? No entiende por qué el papá está siendo tan injusto con ella, su amiga, ¿cierto? Etcétera. No entendía que lo que su padre estaba haciendo era sacarla de una situación que le estaba causando peligro. Muchas veces nosotros nos pasa lo mismo con Dios. No entendemos por qué Dios está haciendo estas cosas en nuestra vida, pero tenemos que confiar de que Él sabe más que nosotros, Él ve más allá. Y es un Padre que nos ama. Está formando a Cristo en nosotros. Y esta formación de Cristo en nosotros no se produce en la comodidad. Nosotros hablábamos esto la semana pasada, de que la información sin transformación es una ilusión. Y la resolución que tomamos la semana pasada era comenzar a poner en práctica lo que hemos escuchado. Y es así como crecemos. Nadie crece en la comodidad, pero al final del día vamos a tener satisfacción y vamos a encontrar un sentido de propósito. Pregunta. ¿Cómo estás en la ICQ? ¿Estás cómodo? ¿Cómo te sientes en tu vida espiritual? ¿Cómo me siento yo en mi vida espiritual? ¿Estoy cómodo o estoy creciendo? ¿Estoy cómodo o estoy creciendo? El objetivo de la iglesia no es crear un ambiente de comodidad como primera prioridad. Ahora, es bueno tener un lugar, ¿cierto?, donde uno se conoce, ¿cierto?, nos ayudamos en este proceso de santificación. Pero el objetivo principal de la iglesia no es producir un ambiente donde nosotros simplemente estemos cómodos. No es el objetivo, porque nadie crece en la comodidad. Lo que queremos lograr es que podamos activarnos en el cuerpo de Cristo. Y si estamos demasiado cómodos, es muy probable que no estemos creciendo. Quiero terminar con esto.
Todos nosotros sabemos lo que son las escaras. Las escaras, ¿cierto? Son unas heridas que se producen como resultado de estar mucho tiempo en una misma posición o estar mucho tiempo acostado. Le pasa mucho a la gente que tiene que pasar mucho tiempo en cama o que están pasando por una enfermedad de meses o de años. Son unas heridas que se producen por la inmovilidad. Y algunos de nosotros quizás tenemos una suerte de escara espiritual, que es producto de una vida espiritual inactiva. Entonces, de la misma forma en que el cuerpo físico no está hecho para la inactividad, nuestra vida espiritual tampoco está hecha para la inactividad. Entonces, mi oración y la oración de todo el liderazgo de nuestra iglesia es que el 2014 sea el mejor año de nuestra vida. Y el llamado para toda nuestra iglesia es que nosotros podamos levantarnos de nuestra comodidad, por así decirlo, y comenzar a activarnos en el cuerpo de Cristo. Ahora, todos tenemos un siguiente paso en nuestro desarrollo espiritual. ¿Y sabían ustedes que la plataforma para nuestro desarrollo espiritual es la iglesia? No hay otro. Es la iglesia. La iglesia es la plataforma para que nosotros demos nuestro siguiente paso en nuestra relación con Cristo. Por eso Cristo murió por la iglesia, porque es tan importante para nuestro desarrollo espiritual. 1 Corintios 12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros, los que vamos y cumplimos el propósito de la iglesia. Ahora, lo que a mí me da mucha alegría es que muchos de nosotros estamos activos en la iglesia, somos parte de un ministerio, hemos dado pasos, estamos avanzando en este proceso. Pero hay algunos que no. Y yo quiero animarlos a todos que nosotros nos activemos en el 2014 en la iglesia cristiana de Quilpué. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, en nuestra iglesia tenemos 9 ministerios, ¿ya? Está el ministerio de alabanza, está el ministerio de varones, está el ministerio de misiones, está el ministerio de niños, está el ministerio de jóvenes, grupos de crecimiento, el ministerio de servicio a la comunidad, el ministerio de diáconos y el ministerio de restauración. Y todos nosotros debiéramos ser parte de uno. No necesariamente liderándolo, pero sí estar dentro de uno de estos ministerios. Entonces, en marzo vamos a hacer un domingo especial, que va a ser un domingo de ministerios. Y ese domingo, cuando hagamos este domingo de ministerios, cada líder de cada ministerio va a pasar aquí adelante, va a explicar su ministerio, por qué es importante y cómo se pueden sumar a ese ministerio. Y vamos a hacer una invitación para que ustedes puedan ser parte. Nosotros con la Dani hace años atrás vendíamos productos nutricionales. Íbamos casa en casa ofreciendo estos productos. Y una de las estrategias de venta era ofrecer el producto de la siguiente manera. Eran unos batidos, ¿ya? Y eran 3 sabores. Era chocolate, vainilla y frutilla. Entonces al final de la conversación, ¿cierto? Cuando uno cerraba la venta, uno no decía si iba a querer o no el producto, uno decía qué sabor va a querer. Eso vamos a hacer en marzo. Pero se los digo de antemano. No es una pregunta de si van a participar o no. Es en cuál ministerio van a participar. Porque así cumplimos el objetivo de nuestra iglesia. Así alcanzamos nuestra ciudad. Así entramos todos en este proceso de transformación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero vamos a abrir nuestro corazón. Todos con los ojos cerrados. Espíritu Santo, por favor, háblanos a cada uno de nosotros. Yo pido que tú puedas incentivarnos a escuchar tu voz, Señor. Mateo 25, 23 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, te tendré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Segunda de Timoteo 4, 7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe.
¿Y qué mejor ejemplo que Cristo en Juan 19:30? Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Señor Jesús, tú no nos has llamado a la inactividad, Señor. Yo quiero orar, Señor, que tú puedas hacer una obra sobrenatural en nuestra iglesia, en la cual tú nos invites, Señor, a caer en tus manos, Señor. Nosotros queremos pedir que tú puedas reactivar en nosotros ese primer amor, Señor. Ese tiempo en el cual estábamos tan cerca tuyo, Señor, donde tú eras tan cercano, eras tan palpable, que podíamos sentirte, que podíamos tocarte, que podíamos escuchar tu voz tan cerca, Señor. Pero ayúdanos a entender de que es imposible tener ese tipo de relación contigo en la inactividad, Señor. Yo quiero orar que tú nos ayudas a entender de que todos tenemos un siguiente paso en nuestra vida, Señor. Todos nosotros tenemos un siguiente paso, Señor. Ayúdanos a entender cuál es ese, Señor, y poder activarnos, Señor, dar el paso, acercarnos a ti, Señor. Te amamos, Señor. Te necesitamos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.